Veracruz es un estado que se localiza en la región centro-oriente de la República Mexicana. Se encuentra dividido en 212 municipios y su capital es la ciudad de Jalapa. Fue fundado el 22 de diciembre de 1823. Recibe su nombre luego de que el conquistador español, Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, desembarcara en las playas de Chalchihuecán un día de Viernes Santo y decidieron fundar ahí la Villa Rica de la Veracruz. La palabra Veracruz significa vera verdadera y cruz, porque ese día se rendía tributo a la cruz, donde fue crucificado Jesucristo. Se caracteriza por ser un gran productor agrícola y pesquero, siendo sus sectores más importantes la industria de la energía, el turismo, el comercio y los agronegocios, destacando a nivel nacional por sus 3 puertos comerciales: el puerto de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, que abren una gran puerta para el comercio exterior. En esta ocasión hablaremos sobre algunas leyendas populares que se cuentan en este estado. La leyenda del Callejón de Jesús Te Ampare. El Callejón de Jesús Te Ampare, de la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, es muy conocido. Los pintores y poetas han tenido predilección por este corto y raro callejón, quizá por el aspecto bellísimo que tiene desde su parte baja hasta quedar en su salida norte, por el templo de San José, y que actualmente este callejón lleva el nombre de Cuauhtémoc. El origen del nombre proviene de una leyenda que se dice ocurrió durante la época de la colonia y que en aquellas fechas Jalapa era una villa. Cuenta la leyenda que hace muchos años, durante la época de la colonia, en este callejón vivía una familia proveniente de España. Su hija, quien tenía 17 años, era muy bella. Tenía un novio de nombre Cosme de Taboada, un año mayor que ella, y que era un estudiante jalapeño. Ellos ya contaban con el consentimiento de sus padres, y el joven la visitaba todas las noches, a través de las rejas del balcón, para platicar sobre los planes que tenían, pues estaban ya próximos a contraer matrimonio. Las amorosas conversaciones se prolongaban hasta muy tarde, aprovechando al máximo el momento que le permitían los padres de la joven para conversar con su enamorado. Una noche, con llovizna y neblina espesa, mientras ellos estaban platicando por el enrejado del balcón, un hombre en estado de ebriedad vio la felicidad que compartían, ya que este hombre había sufrido recientemente el fallecimiento de su mujer. El joven, que estaba apoyado de los barrotes del balcón, no se dio cuenta que se le acercaba el embriagado individuo, y en un momento de ira y celo, el hombre sacó de su cintura una navaja y, sin pensarlo 2 veces, se abalanzó sobre Cosme, a quien le produjo numerosas heridas mortales sobre la espalda. Su novia, muy asustada, en un grito desgarrador, solo alcanzó a decir las siguientes palabras: Cosme, que Jesús te ampare. En ese momento su enamorado cayó al suelo, perdiendo la vida, mientras el individuo escapó rápidamente, desapareciendo a lo lejos. Desde entonces, la villa llamó a este trágico sitio como el Callejón de la Muchacha de Jesús Te Ampare, y más tarde, acortando la frase, únicamente se le llamó como el Callejón de Jesús Te Ampare. El lugar se encuentra ubicado entre la avenida Jalapeños Ilustres y la calle Gutiérrez Zamora. Es de visita imprescindible para todos los viajeros curiosos que lleguen a la ciudad de Jalapa. La leyenda de la mujer de negro. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en la comunidad de Naranjillo, perteneciente al municipio de Atzalan, del estado de Veracruz, vivía una joven hermosa que recientemente había quedado desamparada, ya que había fallecido su madre, por lo cual se encontraba muy triste y sola con sus hermanitos dentro de su casa.
en donde había sido feliz con ella. Los únicos momentos en que se sentía mejor era cuando por las noches se encontraba a escondidas con su amante. Un día, una vecina del pueblo fue a buscarla para decirle aterrorizada que ella y algunas personas de la comunidad se habían encontrado con su madre en el camino del barrial, ubicado en los alrededores de Naranjillo, a lo que la joven, de manera incrédula, sonrió melancólicamente y le contestó que no era posible, porque su madre ya estaba en el más allá y había sido sepultada hace algún tiempo. Pasaron los días y los vecinos del pueblo continuaban encontrándose con la mujer de vestido negro y apariencia sucia que deambulaba por el camino. Las personas trataban de averiguar quién era esa señora tan parecida a la difunta, pero nunca contestaba las preguntas que la gente le hacía. Todos pensaban que era muda. La gente empezó a comprender con el paso del tiempo que era un alma en pena. La misma vecina regresó a la casa de la joven para volver a decirle nuevamente que tenía que ver a la señora de negro, porque estaba completamente segura que se trataba de su madre, a lo que le volvió a contestar que no era posible, porque ella había fallecido. Una mañana, la joven caminaba por la calle con mal aspecto, debido a la desvelada del encuentro con su amante, cuando de pronto se encontró con una señora que le dijo con una voz fuerte que dejara de verse a escondidas con ese hombre casado y que cuidara bien a sus hermanitos, para que el alma de su madre dejara de andar en pena. La joven se estremeció, ya que efectivamente era la amante de un señor casado y se pasaba con él toda la noche, de modo que en las mañanas no se encontraba en condiciones de atender a sus hermanitos ni de salir a trabajar. Entonces decidió ir al camino del barrial para comprobar si era cierto lo que decían las personas, encontrándose con que efectivamente se trataba de su madre. La joven vio cómo la mujer de negro comenzó a llorar al verla sin decirle nada, aunque inmediatamente se dio cuenta que ella sabía lo que estaba haciendo con su vida. Siempre había sido así, adivinaba sus emociones y pensamientos. La mujer de negro dejó de llorar y caminó hacia el lado contrario del camino, hasta perderse, dejando desconcertada y con un sentimiento de vacío a la joven, quien sintió la súplica en el llanto de su madre, por lo que inmediatamente se dirigió a la casa de su amante, para decirle que ya no lo volvería a ver, y que dedicaría todo su tiempo a cuidar a sus hermanitos, hasta que ellos pudieran valerse por sí mismos. Se dice que después de ese encuentro, nadie en la comunidad de Naranjillo volvió a ver a la mujer de negro caminando en el camino del barrial. La leyenda del Callejón del Diamante. Desde la época de la colonia y hasta el día de hoy, en el centro de la ciudad de Jalapa, del estado de Veracruz, se encuentra un angosto y largo callejón, el cual es conocido como el Callejón del Diamante, y que actualmente se llama Antonio María de Rivera, donde se pueden encontrar restaurantes, cafeterías, artesanos y tiendas muy visitadas. Cuenta la leyenda que durante la época de la colonia, en una casona del callejón, vivía un próspero matrimonio, formado por una mujer criolla, muy hermosa y esbelta, y que estaba muy enamorada de su esposo, un caballero español, físicamente atractivo y con una desahogada posición económica, el cual correspondía con todo su corazón a ese gran amor de su virtuosa mujer. Cuando la pareja se comprometió, el caballero le dio a su futura esposa un anillo con un hermoso diamante negro. Este era de lo más extraño, y en el dedo anular derecho de la dama parecía un ojo diabólico. Esta piedra, según cierta superstición, tenía la rara virtud de aumentar el amor del matrimonio y descubrir la infidelidad de la esposa. Cuando la mujer recibió el anillo, le juró a su enamorado jamás separarse de su lado, y que siempre llevaría puesto el anillo
a todas partes, pero los juramentos no siempre son muy firmes y durables. El caballero español tenía un amigo a quien consideraba como su hermano, invitándolo siempre a su casa para que convivieran los tres como una familia. Pero entre la dama y el amigo nació un sentimiento amoroso que aumentaba con las visitas diarias, y aprovechando las ausencias del desafortunado marido, consumaron la pasión. Un día, ella aprovechó el momento en que su marido salió de viaje para ir a la casa de su amante, y por razones que se ignoran, tal vez por superstición, ella se quitó el anillo y lo colocó en el buró, cerca de la cama. El apresuramiento y la intranquilidad hicieron que cuando saliera de ahí, olvidara que había dejado el anillo en aquel mueble. Cuando el español regresó a Jalapa, por alguna fuerza extraña, decidió primero visitar a su amigo, quien se encontraba en su habitación durmiendo la siesta, llevándose la desagradable sorpresa al ver que en el buró, que estaba junto a la cama, se encontraba el anillo de su mujer. Sin hacer el menor ruido, tomó el anillo y salió rápidamente con rumbo a su domicilio. Al llegar el caballero a su casa, su esposa salió a recibirlo como si nada hubiera pasado, pero al besarle la mano, se percató de que no tenía puesto el anillo y confirmó sus sospechas. Enloquecido, desenvainó de su cintura su daga con empuñadura de oro, clavándosela en el pecho a la mujer, la cual perdió la vida instantáneamente. Momentos más tarde, depositó el anillo de diamante negro encima del cuerpo sin vida de la mujer, y acto seguido desapareció de la casa para siempre, ya que nadie volvió a saber jamás de él. Después de este acontecimiento, la gente de los alrededores exclamaba: «Vamos a ver el callejón del diamante». Poco a poco la expresión cambió y solo decían: «Vamos al callejón del diamante», nombre que la tradición ha mantenido a través del tiempo. La leyenda de las botas que caminan solas. Una de las zonas más populares de la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, lo es sin duda alguna, la Alameda Central, uno de los lugares más visitados por los pobladores de Orizaba, donde acuden a relajarse y a pasar un buen rato. Sin embargo, no es solo la Alameda la que hace este lugar algo especial. También es el caso de las antiguas construcciones que le rodean y que forman parte del patrimonio cultural de las nuevas generaciones de esta ciudad, como es el caso de las dos conocidas y prestigiosas escuelas que se encuentran enfrente de ella. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en una de estas escuelas, estuvo funcionando la Escuela de Educación Física de Orizaba. Sus aulas eran ocupadas para dar clases de inglés por la filial de un instituto del puerto de Veracruz, todos los sábados. Un sábado por la mañana, cuando una joven maestra impartía clases de inglés a su grupo de alumnos, le sucedió una experiencia que puede parecer fantasiosa y quizás exagerada, pero en su momento aseguraron que los hechos fueron tal y como se narran a continuación. Mientras esperaban, la maestra y sus alumnos reunidos en el patio de la escuela, a que alguien llegara para abrirles el salón que iban a ocupar, escucharon los pasos de una persona que se acercaba hacia ellos, pero no lograron ver a nadie. Siguieron conversando tranquilamente, cuando nuevamente escucharon los pasos. Pensaron que alguien les quería jugar una broma, por lo que decidieron ir a buscar a quien pudiera estar escondido entre los árboles, pero no encontraron nada ni a nadie, quedándose todos cerca de la barda de la escuela, haciendo conjeturas sobre dónde podrían estarse originando los pasos. Y en ese momento, volvieron a escuchar el ruido de los pasos, y al mirar hacia la barda, que estaba detrás de ellos, vieron con mucho asombro un par de botas militares, que caminaban solas sobre la barda. Ante tal acontecimiento, todos quedaron sorprendidos, tirándose rápidamente al suelo, y temblando de terror, preguntándose unos a otros si veían lo mismo, y si por alguna extraña razón
estarían sufriendo algún tipo de alucinación colectiva. Mientras tanto, ante su atónita mirada, las botas bajaron de la barda, como si alguien las guiara, para luego dirigirse al tronco grueso de un árbol que estaba cerca, en donde desaparecieron misteriosamente. Todos quedaron totalmente desconcertados, y así los encontró el vigilante, que llegó a abrirles el salón que iban a utilizar, y le comentaron la experiencia que acababan de vivir, esperando que tal vez se riera de ellos. No obstante, el vigilante les comentó que no eran las primeras personas a las que les ocurría eso, y que siempre habían pasado cosas raras en esa escuela, sobre todo en la Alameda de Orizaba, aunque él personalmente ya se había acostumbrado. Primeramente, porque nunca le había pasado algo malo, y segundo, porque las demás personas nunca le creían cuando les contaba esas experiencias sobrenaturales. Actualmente estas escuelas siguen en funcionamiento, y esta leyenda vive gracias a los estudiantes de las secundarias cercanas, que recuerdan el relato al pasar por dichas instituciones. La leyenda de la mulata de Córdoba. Esta historia se desarrolla durante la época de la colonia, aproximadamente en el siglo XVI, cuando muchas personas fallecían a manos de la Santa Inquisición, acusadas de brujería o de prácticas que iban en contra de la Iglesia Católica. Vivía en la ciudad de Córdoba, del estado de Veracruz, una mujer mulata de extraordinaria belleza, que era hija de un hombre español y una mujer negra, de origen africano, pero a quien no se le conocía ningún familiar. Pertenecía por su nacimiento a esa clase social, tan despreciada y señalada como inferior durante la colonia, por la ignorancia y la intransigencia de la época. Su expediente completo se encuentra en el Archivo General de la Nación. Sobre esta leyenda existen muchas versiones. Una de ellas es la siguiente. La mulata vivía en la villa de Córdoba, en Veracruz. No se sabe con precisión dónde vivía, aunque los viejos relatos aseguran que tuvo su casa en la hacienda de la Trinidad Chica, que en aquellos años fuera propiedad de los marqueses de Sierra Nevada. Otras personas cuentan que vivía en una vieja casona que tenía entrada sobre el antiguo callejón Pichucalco, rumbo al arroyo conocido como Río de San Antonio. A través de los años, su recuerdo quedó envuelto en el misterio y la leyenda. Esta mujer llevó el nombre de la mulata de Córdoba. Se dice que la mulata de Córdoba era orgullosa y altiva, dotada de un singular encanto, morena y esbelta. Sus grandes ojos almendrados estaban llenos de misterio. Su piel dorada y cálida, producto de dos razas que al mezclarse, pudieron dar forma a una mujer bella y ajena a cualquier otra clase social. Tenía una belleza tan abrumadora que cualquier caballero que la miraba quedaba perdidamente enamorado de ella. Y así, su fama poco a poco fue extendiéndose más allá de la región de Córdoba. Las puertas de su casa permanecían siempre cerradas para los hombres enamorados de ella y los mejores caballeros de la villa de Córdoba, que al ser rechazados, tenían que aceptar humillados su derrota. Recorría a pie las calles de la villa, por senderos y veredas, buscando las cabañas de los campesinos, a quienes socorría y curaba, en las actuales colonias, El Sopilote y San José, así como en los rumbos del municipio de Amatlán de los Reyes. Continuamente se le veía caminando, bajo el ardiente sol del mediodía, subiendo y bajando las lomas, acompañada por algún enviado, de las personas que solicitaban sus servicios, que generalmente eran humildes campesinos. Pero había algunas familias de alto rango que secretamente solicitaban sus servicios para consultar los horóscopos, y de esta forma, con el correr del tiempo, la fama de la bella mulata se fue extendiendo poco a poco por el pueblo. Bajo un largo y pesado chal, donde ocultaba su rostro, no faltó quien adivinara, al pasar cerca de la mujer,
los hermosos ojos grandes y llenos de misterio, y la boca sensual y roja. En aquellos años de epidemias y calamidades, cuentan que valiéndose únicamente de las muchas hierbas que conocía, empezó a realizar curaciones que parecían maravillosas, a conjurar tormentas y a predecir eclipses. Pronto la superstición se encargó de decir que la hermosa mulata tenía pacto con el diablo, y como la veían vestirse con finos vestidos, se dio por aceptado que poseía poderes mágicos. La gente comentaba sobre los poderes de la mulata y decían que era una bruja y hechicera. Algunos aseguraban que la habían visto volar por los tejados, con los ojos totalmente negros, y que sonreía mientras lanzaba miradas escalofriantes. De noche, salían humos rojos y negros de su chimenea. Hay quienes afirman haberla visto por los cielos, con una escoba y riéndose a carcajadas. Se contaba que también por las noches, en su casa se escuchaban extraños lamentos y que se veían salir llamas del interior de su vivienda, y cuando algunas personas la espiaban, las atacaba y después se perdía en la oscuridad de la noche, sin dejar rastro. En varias ocasiones, fue vista simultáneamente en distintos lugares de la villa de Córdoba. Todos estos acontecimientos llegaron pronto a oídos del Tribunal de la Inquisición, muy severa en aquellos años con los individuos, a quienes castigaban con los famosos autos de fe, juzgándolos como brujos o charlatanes, aunque no se sabe si fue sorprendida practicando la magia. Los viejos relatos afirman que fue conducida al puerto de Veracruz, donde fue encarcelada en el castillo de San Juan de Ulúa para ser juzgada como hechicera. Después de su rápido juicio, se encontró culpable de sostener pactos con el demonio. La sentencia decía que la mulata de Córdoba, como ya era conocida, fuera quemada con leña verde en presencia de los ciudadanos, para que tomaran el claro ejemplo de lo que no se debe hacer y dar un justo escarmiento a los que, como ella, se apartan de los caminos del bien. Fue encerrada en una de las celdas del castillo de San Juan de Ulúa, donde pasaba las horas tras los barrotes pesados, a la vista de un carcelero, esperando el día de su ejecución en la hoguera. Una mañana, antes del día de su ejecución, la hermosa joven, quien a base de buenos tratos se había ganado la estimación de su guardián, le rogó amablemente que le consiguiera un pedazo de carbón. Extrañado el guardián por tan rara petición, pero ansioso de servir a tan bella prisionera, el hombre llevó a la celda lo que aquella mujer le pedía. Cuenta la leyenda que la mulata dibujó sobre las sombrías paredes un barco con las velas blancas y desplegadas, que parecían mecerse sobre las olas. Al llegar la madrugada, el carcelero quedó admirado al presenciar la obra de arte ya terminada. La mulata, sonriendo por la reacción del carcelero, le preguntó lo siguiente: ¿qué es lo que le falta a esta embarcación? A lo cual contestó el carcelero: a ese barco lo único que le falta es que navegue. Es perfecto. Pues mira cómo navega, le respondió la mulata, y dando un salto subió a la cubierta, diciendo adiós al asombrado guardián, que la vio esfumarse en el barco por una esquina del oscuro calabozo. Al día siguiente, se dieron cuenta los demás guardianes que su compañero se encontraba con las manos sobre los barrotes de la celda y había perdido completamente la razón. Dieron parte al jefe del presidio que la joven mulata no se encontraba en el interior de la prisión. Nunca más se supo de la mulata de Córdoba. Por más que la buscaron en el castillo, jamás la encontraron.